Y quiero comenzar diciendo que hoy en día vivimos en un mundo de mentiras. En casi todas las áreas de nuestra sociedad no sabemos si las personas dicen la verdad. Por ejemplo, vemos a nuestro gobierno y no sabemos si están diciendo la verdad. Vemos a la oposición y no sabemos si está diciendo la verdad. Vamos al mecánico a arreglar el carro y no sabemos si está exagerando y nos está cobrando más de lo que cuesta el arreglo. No sabemos si nos está diciendo la verdad. Vamos a un restaurante y aunque nos dicen que la comida se prepara el mismo día, no sabemos si lleva días congelada. Seguramente a usted le ha pasado. Hoy en día la verdad está escasa. Hay una falta de credibilidad a nuestro alrededor. Y no solo porque se mienta, sino porque la gente exagera, no cumple sus promesas, pone excusas, dice medias verdades, mentiras piadosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque esto es lo común, no debería ser así para un seguidor de Cristo. La credibilidad debe ser una cualidad vital para un creyente. Y los pasajes que hoy vamos a estudiar nos hablan de este importante tema. Así que, como usted sabe, vamos a Mateo capítulo 5. Continuamos en nuestro estudio del libro de Mateo, específicamente del Sermón del Monte. Y vamos a leer los versículos del 33 al 37. Y si le quiere colocar a los que toman nota un título, se llama este tema la credibilidad del creyente. Dice así la palabra de Dios, Mateo 5, 33 al 37. Dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Hagamos una pequeña oración. Señor, gracias por este tema y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a entender tu palabra, como siempre te lo decimos. Ayúdanos a entender para poder obedecerte mejor. Y ayúdanos sobre todo a entender que debemos ser, si somos seguidores tuyos, debemos ser creyentes que sean creíbles, por amor a ti y para la gloria tuya. En tu nombre hemos orado. Amén. De hablar la verdad, de ser creíbles, de cumplir lo que se dice, es de lo que se tratan estos pasajes. Y esta es la cuarta de 6 correcciones que el Señor hace a los líderes religiosos del momento que habían malinterpretado la palabra de Dios y se basaban en la tradición de los hebreos. Y en esta sección, el Señor quiere dejar muy en claro que como el Rey del reino de Dios, no vino a quitar nada de la ley, sino que vino a cumplirla y a darle su verdadero significado. Por mucho tiempo los líderes religiosos habían malinterpretado la Escritura y el Señor va a tomar 6 falsas creencias de la época y les da el correcto significado. Ya hemos visto cómo el Señor corrige un falso concepto del pecado del enojo, del adulterio y la lujuria y de cuándo Dios permite el divorcio. Hoy vamos a ver la cuarta corrección que el Señor hace y es con respecto a la práctica de hacer juramentos. En aquella época era común hacer juramentos para respaldar las afirmaciones de quien hablaba. Y dependiendo del juramento, una afirmación podía ser más creíble que otra. Pero el Señor corrige esta falsa creencia y afirma que no debería ser necesario que sus discípulos respalden sus declaraciones con juramentos. Su palabra debería ser suficiente. Y en un mundo en donde no se cree en la palabra, en donde se pone en duda la credibilidad de una persona, este tema es supremamente importante si usted es hijo de Dios. Porque si algo debe caracterizar a un cristiano es que sea creíble, es que sea veraz en lo que dice y en la manera como actúa. Hoy lo que vamos a ver y vamos a estudiar en estos versículos es la importancia que la credibilidad tiene para un creyente. Y para ello vamos a ver, en primer lugar, el engaño detrás de los juramentos y en segundo lugar vamos a ver la razón para no hacer juramentos. El engaño y la razón. Empecemos con el primero, el engaño detrás de los juramentos. Este es del versículo 33 al 36. Ocupa casi todo el espacio de nuestro estudio. Y esta enseñanza comienza ahí en el versículo 33 con la frase: habéis oído que fue dicho a los antiguos. Y esta es la misma frase con la que empezó toda esta sección en el versículo 21, en donde el Señor empieza a quitar las falsas creencias que había en esa época, 6 falsas creencias.
Y esta es la frase que el Señor anuncia para decir que la tradición religiosa de los antiguos era extrabíblica. Y en este caso, la falsa creencia está ahí mismo en el versículo 33 y era: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Esa era la falsa creencia. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Esa expresión, no perjurarás, o perjurio, significa ¿qué? Jurar en falso. Significa mentir bajo juramento. Eso es lo que significa literalmente. Mentir bajo juramento. Cuando se hacía un juramento, en aquella época, una persona hacía una declaración solemne, muy parecido a lo que hoy en día a veces se hace. Se invocaba a una deidad en ese entonces, o a una persona, o a una cosa sagrada, para confirmar la honestidad, la verdad y la intención de cumplir lo que la persona que está prestando el juramento dice. De hecho, esa palabra cumplir, ahí en el versículo 33, significa pagar o devolver, implicando una deuda. Pagar o devolver implicando una deuda. Esa palabra conlleva la idea de una obligación, de una responsabilidad por algo que no es opcional. La persona lo ha dicho, tiene que cumplirlo obligatoriamente. La idea es que quien hace un juramento debe cumplir su promesa para cumplir con esa obligación de la que es responsable. Inicialmente parece que lo que decían los antiguos no era una mentira, porque ahí vemos en el versículo que insta a las personas a cumplir sus promesas con Dios. Ahí dice: si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero obviamente, por las palabras del Señor Jesús, es obvio que los antiguos, y así también los escribas y los fariseos de su época, habían malinterpretado la enseñanza sobre y con respecto a hacer juramentos. Para empezar, hay que decir que esta frase no es una cita directa de algún versículo del Antiguo Testamento. Esto es más bien una paráfrasis rabínica de algunos textos que ya vamos a mirar, en donde se instruye sobre el tema de los juramentos y se muestra que cómo Dios mandó a que se hicieran estos juramentos. Vamos a 2 versículos que es donde hablan ahí sobre los juramentos. El primero es Levítico 19:12 y el segundo es Deuteronomio 23, 21 al 23. Recordamos, aunque ya lo mencioné parcialmente, que estas 6 malinterpretaciones tienen su raíz en el Antiguo Testamento. Y el Señor no está contradiciendo la ley para nada, sino que le está dando su correcta interpretación. Entonces siempre tenemos que ir al Antiguo Testamento a mirar de dónde salía la enseñanza que estaba corrigiendo nuestro Señor. Levítico 19:12 dice así: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Sencillo, ¿no? Y seguramente muchos de nosotros ya hemos escuchado este versículo. No juraréis falsamente por mi nombre. Vamos al otro versículo que aparece aquí, Deuteronomio 23, 21 al 23. ¿Listo? Puede tener un dedo ahí en una página, porque vamos a volver. Tristemente, los que tienen la Biblia en el celular pues no pueden hacer eso, ¿cierto? Deuteronomio 23 no es una puya, ¿no? Es solamente algo que no pueden hacer. Deuteronomio 23, 21 al 23 dice así. Dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Aquí vemos la enseñanza con respecto al hacer votos o juramentos, como se decía en esa época. Y aparentemente no hay contradicción en lo que habían dicho los antiguos, pero nos empezamos a dar cuenta del error en el que estos líderes religiosos estaban por diferentes razones. Y lo primero es que el énfasis de los antiguos estaba ¿en qué? En cumplir el juramento ¿a quién? A Dios solamente. A Dios solamente. Cuando cumplas tus votos ¿a quién? Tu juramento al Señor. Y la Escritura pone el énfasis en la credibilidad de la persona al cumplir el juramento sin importar a quién lo haga. Ese es el énfasis que vemos en la Escritura tanto en Levítico como en Deuteronomio. En Levítico 19:12 el énfasis está en ¿qué? No jurar falsamente. No jurar falsamente. Y cuando vamos a Deuteronomio 23, específicamente el versículo 21, el énfasis está en no tardar en pagar el voto prometido. En cada caso, el énfasis ¿dónde está puesto? En la credibilidad de la persona que está prometiendo o está jurando hacer algo.
Y lo que estos textos nos están diciendo es que una persona debe ser veraz cuando solemniza su promesa, cuando hace un juramento, sin importar a quién se lo haga. No solamente a Dios, no solamente a Dios. En el dicho de los antiguos, el énfasis en qué estaba, en cumplir el juramento solamente a Dios. Y aunque eso es verdad, es una media verdad. Porque la implicación de los rabinos es que un juramento en donde no se mencionaba expresamente el nombre del Señor se consideraba de menor importancia y no era obligatorio cumplir. No era obligatorio cumplir. Eso es lo primero que vemos porque esa declaración es errónea. En segundo lugar, vemos que la declaración de los antiguos estaba equivocada porque no está prohibiendo todas las formas de engaño, sino que deja, digámoslo así, deja un vacío legal al no prohibir el engaño cuando alguien no está bajo juramento. O sea, está mal mentir bajo juramento, pero no está mal hacerlo si la persona no está jurando. Como dice, cuando estés bajo juramento, no cometerás ¿qué? Perjurio. Pero si la persona no está bajo juramento, bueno, pues no es un pecado muy grande, no es un problema mayor. Por último, la declaración que vemos en los antiguos, en Mateo capítulo 5, el error de la declaración de los antiguos se ve en el texto, en la gramática del texto, en el original, porque esa palabra Señor está en una posición enfática en el original en griego, que describe que era una obligación cumplir un juramento ante Dios, pero la implicación era que no era necesario o no era tan obligatorio, no era tan importante ser totalmente veraz hacia otras personas, a menos que el nombre de Dios estuviera involucrado en el juramento. Si el nombre de Dios estaba involucrado, entonces ahí sí tocaba cumplir lo que uno prometió. Y tal vez esa era la mayor razón por la cual los líderes religiosos se inventaron una serie de juramentos que no eran obligatorios. Los líderes religiosos ahí en Mateo justificaban hacer estos juramentos porque pensaban que no estaban relacionados estrechamente con Dios, como para sustituir el nombre de Dios. Recordemos que en la palabra de Dios, en la ley, en Deuteronomio y en Levítico, era un pecado utilizar el nombre de Dios en vano. Y mientras si hay que cumplir un juramento, si se invoca el nombre de Dios, pues un juramento no se mencionaba o no se pensaba que era expresamente obligatorio y vinculante si el nombre del Señor no estaba relacionado. Y esto, de hecho, llevó a largas discusiones entre los líderes religiosos, entre los rabinos, entre los judíos, sobre cuándo un juramento era vinculante y cuándo no era vinculante. Había una continua epidemia, digámoslo así, de juramentos frívolos que se mezclaban en el hablar cotidiano de las personas. La gente juraba por mi vida, por mis barbas, por lo que fuera. Y así era. De hecho, un rabino llamado Maimónides, más o menos en la época medieval, porque esta costumbre se empezó a desarrollar mucho, decía esto, este rabino llamado Maimónides: si alguno jura por el cielo, por la tierra, por el sol, etcétera, aunque la mente del que jura bajo estas palabras sea jurar por aquel que las creó, esto no es un juramento. O si alguno jura por algunos de los profetas o por alguno de los libros de la Escritura, aunque el sentido del que jura sea jurar por aquel que envió a este profeta o que dio ese libro, sin embargo, esto no es un juramento. Los rabinos, los líderes religiosos de la época habían desarrollado un sistema de juramentos en las que las personas podían evitar la obligación de ser honestas. Y este es el punto. Los juramentos se los habían inventado y este tipo de juramentos era para esconder ¿qué? La falsedad de lo que ellos estaban diciendo. Pero el Señor contradice eso. ¿Y qué es lo que dice ahí en el versículo 34? Mire, Mateo 5, versículo 34. ¿Qué es lo que dice? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. No juréis en ninguna manera. Y quiero decirle algo. Este tema no es para que usted averigüe si puede jurar o no puede jurar. Esto va mucho más allá, ¿no? Porque eso es un debate sobre todo entre los niños. Pero ¿podemos jurar o no podemos jurar? Aquí el texto dice, yo digo, no juréis en ninguna manera. A ver, esto no significa que la Biblia prohíba hacer juramentos. Y se lo voy a explicar de esta manera. No hay nada en la Escritura que nos prohíba hacer juramentos formales, como por ejemplo a un tribunal, cuando usted se tendría que presentar a un tribunal, o a jurar por la bandera, si usted está siendo ciudadano de un país. No. O hacer votos o promesas solemnes, como en el matrimonio, o firmar, de hecho, contratos. De hecho, si se dio cuenta en los textos mencionados que leímos del Antiguo Testamento, y hay otros más, no se prohíbe hacer juramentos, sino la manera como se deben hacer. Además, fue bajo juramento que el Señor Jesús
dijo que él era el Hijo de Dios cuando el sumo sacerdote le dijo, te perjuro en el nombre del Señor, ¿quién eres tú? Y él, al responder, dijo, yo soy el Hijo de Dios. Él estaba aceptando ese juramento. Cuando el Señor dice aquí, no jures en ninguna manera, ¿lo hace para qué? Según lo que acabamos de ver. Para denunciar la falsa enseñanza de los antiguos, ¿cierto? Para denunciar esa falsa enseñanza. Lo que tenemos aquí es la condenación del juramento impertinente, profano, innecesario y con frecuencia hipócrita que se hacía en ese momento, que era usado para impresionar o querer lograr algo. El Señor condena a la persona que pronunciaba cualquier juramento, exagerando y dispensando enormes promesas que al final no cumplía. Eso es lo que el Señor está prohibiendo. El Señor está en contra de los juramentos que eran intencionalmente engañosos y en donde las personas evitaban ser honestos y cumplir su palabra. Por eso es que a continuación, ahí en Mateo 5, se van a describir 4 juramentos muy populares de la época, que parecían muy veraces, pero no era obligatorio cumplirlos porque no estaba el nombre de Dios involucrado. 4 juramentos como muy importantes. Yo me acuerdo que cuando niño, no sé si a usted le pasó, cuando usted estaba con sus amigos y usted le estaba contando algo a sus amigos y no le creían, ¿usted qué decía? Le juro por mi mamá. O a veces uno decía, le juro por mi hermana. Y a uno le decían, no, pero su hermano, usted ni quiere a su hermana. No. Pero si uno juraba por la mamá, eso era ya algo de nivel, ¿cierto? O sea, eso era... Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Estos judíos habían elaborado esta serie de 4 juramentos muy importantes, en donde, de acuerdo a lo que decían, se le creía o no se le creía las declaraciones. Y con esto el Señor contradice a los líderes religiosos y les muestra no solo su error de pensar que Dios no está involucrado, pero sobre todo la deshonestidad que estaba detrás de este tipo de juramentos. ¿Cuál es el primer falso juramento? Miremos ahí versículo 34. Dice el Señor una vez más, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. El Señor les dice que un juramento por el cielo debe ser verdadero. Eso es la implicación, que debe guardarse, porque ¿no es el cielo el trono de Dios? ¿No es el cielo el trono de Dios? Por lo tanto, el que pronuncia ese juramento está invocando ¿qué? El nombre de Dios. Está invocando el nombre de Dios ahí claramente. El segundo juramento dice, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Aquí el Señor nuevamente les dice que un juramento por la tierra debe cumplirse, porque la tierra es ¿qué? Es el estrado de los pies donde el rey descansa sus pies. Es como el taburete. Y obviamente, si alguien juraba por la tierra, pensando que no estaba jurando por Dios o no estaba involucrando el nombre de Dios, ahí estaba involucrado el nombre de Dios. El tercer falso juramento es por Jerusalén. Y la ciudad está vinculada con Dios como la ciudad de ¿quién? Dice ahí el texto, del gran rey, del gran rey. Y por eso las personas se equivocan al pensar que al jurar por Jerusalén, Dios no está involucrado. Claro que está involucrado. Con respecto a estos primeros 3 juramentos, Jesús argumentó que estos objetos, que estos lugares, digámoslo así, están asociados de una manera tan cercana a Dios que jurar por alguno de ellos es jurar por Él. Estos juramentos y otros más eran juramentos totalmente blasfemos, ya que de alguna manera estaban usurpando ¿qué? La autoridad de Dios. Y aquí es el punto de hacer juramentos. ¿Por qué no los debemos hacer? Porque cuando una persona juraba por estos objetos, en particular estaba diciendo, o cuando una persona juraba en aquella época, estaba diciendo esto, que esto y aquello sea destruido si rompo mi palabra contigo. Eso era la implicación cuando ellos estaban jurando. Decían eso, que esto por lo que están jurando y aquello sea destruido si rompo mi palabra contigo. Por lo tanto, cuando una persona juraba por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, estaba diciendo que el cielo, que la tierra, que Jerusalén sea destruido si rompo mi palabra contigo. Y esto es blasfemo, ¿por qué? Porque usurpa la autoridad del único que tiene dominio sobre ¿qué? Sobre el cielo, la tierra y sobre Jerusalén. Es totalmente blasfemo. Y por eso es que les dice, no jurarán por estas cosas, ni no jurarán. Esos son los primeros 3. Ahora, el cuarto juramento. Mire lo que dice ahí, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello.
Y este cuarto juramento nos podría hacer pensar que no es blasfemo. ¿Por qué? Porque una persona tiene autoridad sobre su propia cabeza. Sin embargo, el Señor también dice que ni por tu cabeza jurarás. Ni por tu cabeza jurarás. Cuando alguien juraba por su propia cabeza, lo que estaba diciendo en aquella época era que sea decapitado si no cumplo mi palabra. Eso era lo que estaba diciendo. Que sea decapitado si no cumplo mi palabra. Y era común entre los griegos, entre los romanos, entre los judíos de la época, que acostumbraban a jurar por su cabeza como una manera de decir que estaban dispuestos a perder la cabeza, a perder la vida, si no cumplían lo que prometían. ¿Y esto cuál era la implicación? Las personas estaban diciendo y estaban afirmando que tenían autoridad sobre su vida misma, ya sea que vivieran o que murieran. Pero cuando el Señor les dice que ni siquiera por la propia cabeza se debe jurar esto, está diciendo que solo Dios tiene absoluta autoridad sobre la vida. Solo Dios tiene absoluta autoridad sobre nuestra vida. Y lo confirma, de hecho, a continuación, porque dice, mire lo que dice a continuación, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y es bien interesante esto que dice el Señor Jesús acá, porque cuando el Señor está diciendo esto, el cambio de color en la ilustración que nos está presentando, el cambio de color del cabello, se debe al proceso de envejecimiento. Ahí dice, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Se debe a eso. O sea, un hombre joven no puede hacer que su pelo crezca blanco. Y un hombre que ya le han salido muchas canas no puede hacer que su pelo le crezca negro. ¿Cierto que no? No. Incluso haciéndose implantes. Bueno, puede tener más pelo, pero no que cambie de color. Mire, ¿cuál es la enseñanza de esto? La inhabilidad de una persona de hacer que el cabello blanco se vuelva a oscurecer demuestra que ¿qué? No tiene ninguna, absolutamente ninguna autoridad sobre su vida. Ninguna. La inhabilidad de una persona de reversar el proceso de envejecimiento muestra que él o ella no tiene autoridad sobre su vida, ¿no? El Señor, ¿qué es lo que está diciéndoles a los fariseos, a los escribas? Les está diciendo que eso de juramento es algo ridículo, es algo ridículo. Que alguien jure por su cabeza es algo ridículo si no tiene el más mínimo control sobre ella. No tiene. Por lo tanto, una vez más, jurar por la propia cabeza era ¿qué? Una blasfemia, porque era usurpar la posición de Dios como autoridad sobre la vida de una persona. Era una blasfemia. Hermanos, el Señor prohíbe jurar de esta manera, porque este tipo de juramentos tienen una apariencia de honestidad que enmascara profundamente el engaño. De hecho, más adelante Jesús va a volver a denunciar a estos escribas y fariseos por su abuso de los juramentos. Vaya conmigo a Mateo 23, 16 al 22. Mateo 23, 16 al 22. Y miremos lo que dice. Dice así: hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. 17. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Vemos claramente cómo esta enseñanza de los juramentos se había tergiversado totalmente y el Señor la reprende. Cuando esto se hacía, cuando estas personas, escribas, fariseos, la gente de la época hacía este tipo de juramentos, había una evidente evasión de la verdad y los hombres se sentían en la libertad de quebrantar su juramento. No había problema, la palabra no importa. O sea, la evasión se había convertido en un arte refinado, como hoy en día. La evasión se había convertido en un arte refinado. Y tanto en esa época como hoy, ¿sabe por qué hay juramentos? Los juramentos surgen del hecho de que los hombres son mentirosos, de que los hombres no son confiables. De hecho, seguramente a usted le ha pasado
Es característico que algunos individuos que saben que su credibilidad no es muy confiable, que mientras más mienten, hacen todo tipo de juramentos, ¿cierto? Hacen todo tipo de promesas y compromisos. Seguramente usted se ha enfrentado a esto, pero es que, mire, se lo prometo, se lo juro, y ya vez tras vez esa persona ha fallado en algo, en cumplir algo. Y es que detrás de eso están los juramentos. Afirman que lo que dicen es cierto o que van a cumplir algo, pero al final ¿qué? No lo cumplen, no lo cumplen. Jesús lo que está prohibiendo aquí es esta hipocresía. Y la razón es por qué. Escúchame bien, porque Dios está en toda la vida y cada declaración que hacemos se hace delante de Él. Dios está en toda la vida y cada declaración que hacemos se hace en su presencia, se hace delante de Él. Como seguidores de Cristo, hermanos, no podemos mentir, no podemos decir medias verdades o no podemos justificar cualquier tipo de engaño. No. Como seguidores de Cristo no podemos hacerlo. Dios es quien evalúa cada una de nuestras palabras y de nuestros compromisos. Esto es muy importante para nosotros que lo entendamos. Y esta es una de las enseñanzas fundamentales de este texto. Dios está presente en toda la vida. Cada declaración que hacemos, la hacemos delante de Él. Mire este texto, Mateo 12, versículos 34 al 37. Mateo 12, 34 al 37. Dice así. Mateo 12, 34 al 37. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Debido a que nuestras palabras dan una evaluación tan verdadera de nuestros corazones, son nuestras palabras por las que responderemos. ¿Por qué daremos cuenta? Porque de lo que hablamos o lo que hablamos muestra lo que hay en nuestro corazón. La mayoría de la gente piensa que a Dios no le importa o no pasa nada con respecto a lo que dice, que a Dios no le interesa lo que decimos. Sin embargo, en este texto aprendemos no solo que tales palabras inútiles, ociosas, esa palabra viene del griego, de la raíz significa de algo muy mínimo. O sea, y eso es lo que estamos aprendiendo, que tales palabras tan pequeñas, ociosas, no solo son inútiles, sino que existen también y están registradas para ser revisadas en el día del juicio. Y esto incluye nuestro tema de hoy. Esto incluye los compromisos, los acuerdos y las promesas que hacemos. Incluye todo esto. Hoy, como en los días de Jesús, ya sea jurando o de otro modo. Así usted no piense, no, es que si no juro entonces estoy bien. Está pensando mal, hermano. Porque si usted dice, no voy a jurar, prometer algo. Pero si no cumple lo que promete, está mal. Porque hoy, como en los días de Jesús, ya sea jurando o de otro modo, la gente se justifica para no cumplir su palabra y mentir. ¿Qué de aquellos tiempos, no? En donde era suficiente decir, ¿le doy qué? Mi palabra. Le doy mi palabra. Pero ¿sabe que algo nos enseña también este texto? Debemos entender que Dios es el Rey, como dice ahí Mateo 5. Y estoy segurísimo, que si nosotros tuviéramos la conciencia constante de que estamos en la presencia de un monarca terrenal, de un rey terrenal, nos aseguraríamos de que todas nuestras palabras fueran veraces y podríamos freno a nuestra lengua cuando la mentira, cuando la falsedad se asomara en alguna de sus formas. ¿Y sabe qué? Dios está presente. Dios está presente en todo momento. Porque esta enseñanza tiene como objetivo enseñarnos, tiene como objetivo enfatizar el hecho de que Dios está presente siempre, está omnipresente y que todo lo que hacemos debe hacerse a la luz de esta realidad. Que todo lo que decimos debe hacerse a la luz de esta realidad. Dios está presente en todo nuestro ser y no podemos impedir que escuche nuestras palabras. No. Esta es una gran verdad que nos enseña este texto.
La vida no puede dividirse en compartimientos en algunos de los cuales Dios está involucrado y en otros en los que Dios no está involucrado. No. El hecho es que Dios no necesita, escúcheme bien, ser invitado a ciertos aspectos de la vida y excluido en otros. Él está en todas partes, a lo largo de la vida y en cada actividad de la vida. No solo escucha las palabras que se pronuncian en su nombre, Él escucha todas las palabras. Y no puede haber ninguna forma de palabras que evite incluir a Dios en una transacción. Debemos considerar, o más bien, consideramos todas nuestras palabras, promesas, compromisos, acuerdos como sagradas si recordamos que todo se hace en la presencia de Dios. Como seguidores de Cristo debemos ser creíbles como Cristo lo fue. Este es el nivel de un hijo de Dios, de un creyente. Evalúese. Evalúese qué ha pasado con respecto a lo que usted dice. Porque esto es lo que un hijo de Dios debe hacer. Y obviamente aquí siempre llegamos a los pies del Señor a pedirle perdón. ¿Por qué? Porque a veces hemos hablado más de la cuenta, ¿no? Y en nuestras relaciones más cercanas, con nuestra esposa, nuestros hijos, en nuestros trabajos. Y así dice el Señor que no debemos hacer. Así dice, no. Como seguidores de Cristo debemos ser creíbles como Cristo lo fue. Debemos pedirle al Señor de su gracia y su misericordia para ser creíbles. ¿Por qué? Vamos al segundo punto. Versículo 37, que nos muestra la razón para no hacer juramentos. Versículo 37. Dice así el versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. La razón para no hacer juramentos es que como seguidores de Cristo debemos ser creíbles en cualquier situación. El Señor comienza su conclusión de esta enseñanza diciendo, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. El texto dice literalmente, mas sea vuestra palabra sí, sí, no, no. Mas sea vuestra palabra sí, sí, no, no. En medio de la mentira, en medio de la superficialidad existente, tanto entonces como hoy en día, el creyente como sal de la tierra, como luz del mundo, porque debemos verlo esto en el contexto, tiene la obligación de obrar diferente a como obra el mundo. Tenemos esa obligación. La idea del texto, cuando dice sí, sí, no, no, la idea del texto es que el sí del seguidor de Cristo debe ser siempre sí, y que su no debe ser siempre no. O sea, el verdadero discípulo de Cristo no mezcla el sí y el no. No, pues tal vez. ¿Va a llegar? Tal vez. ¿De pronto sí? ¿De pronto? No. Sí. Casi le pongo a esta predicación sí o no. Pero no sé, me dio una cosita y no lo hice. Me pareció muy contemporáneo, muy como esas iglesias que son ahí todas atractivas para colocar unos nombres. Y dije, uy, no. Le dije a mi asesor que me recomendaba. Mire, las palabras de los discípulos de Jesús deben ser consistentes con la verdad, punto. Deben ser consistentes con la verdad. Los creyentes no deberían negar lo que de hecho es verdad, diciendo no cuando deberían decir sí. O afirmar que lo que ellos saben es falso, diciendo sí cuando deberían decir no. Y tan común era esta práctica en aquel entonces, esta práctica de hacer juramentos, que de hecho aún entre los que se hicieron cristianos, entre los judíos que se hicieron cristianos, continuó este gran mal. Y más adelante, como 30 años después, Santiago va a condenar esto y va a exhortarlos a que no lo hagan. Mire Santiago capítulo 5, versículo 12. Esto es escrito más o menos entre 30 y 40 años de lo que dijo el Señor Jesús. Santiago capítulo 5, versículo 12. Santiago capítulo 5, versículo 12. Dice así, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis, en condenación. Santiago lo repite, casi son exactamente las mismas palabras. Jesús quiere que sus discípulos sean personas de tal integridad, que ellos sean confiables sin hacer juramentos. Si la vida de alguien está comprometida
a ser constantemente honesto en cada frase, en cada insinuación, en cada implicación, un juramento se vuelve ¿qué? Innecesario. Se vuelve innecesario. No deberíamos por qué hacerlo. Y es que el Señor no nos deja opción, porque si usted vuelve a Mateo capítulo 5, esa palabrita, cuando el Señor dice sea, Mateo capítulo 5, esa palabrita sea, ¿sabe qué es? Es un mandamiento, pero sea vuestro hablar. El Señor no nos deja opción. Es un mandamiento y en la gramática está en un modo que es imperativo en tiempo presente. ¿Qué significa eso? Que continuamente es un mandato, o sea, es un mandato hablar coherentemente, creíblemente, es un mandato que debemos realizar de manera continua. O sea, podría ser así, mas sea continuamente vuestra palabra sí, sí o no, no. No tal vez. No, si usted está en una situación difícil, no, pues ahí sí es justificable una mentirita ahí piadosa. No. Como se acuerda una vez que estuvimos hablando en nuestro estudio de panorama del Antiguo Testamento de Josué, cuando la prostituta Rahab, llegaron los soldados de Jericó a decirles, ¿están aquí? Entonces poníamos el caso. ¿Qué debió haber dicho la prostituta? Que sí. ¿Dios hubiera podido salvarlos? ¡Claro que sí! Obvio. A veces pensamos, no, pero es que los iban a matar, no, las prostitutas los protegió. No, ahí sí es justificable la mentira. Nunca. Porque Dios es un Dios ¿de qué? De verdad, hermanos. De verdad. El Señor no nos deja opción. El seguidor de Cristo no debe jurar. No debe jurar. Puesto que debe caracterizarse por decir la verdad frente a cualquier circunstancia. ¿Y sabe por qué? Porque debemos ser creíbles siempre y andar con la verdad. Mire cómo termina el texto. Versículo 37. Dice, porque lo que es más de esto, de mal procede. De mal procede. Esa expresión, de mal procede, hay una discusión porque se puede traducir, procede del maligno, en el original en la gramática da ese espacio, procede del maligno, lo cual sería una referencia a Satanás. Y es lógico, ¿por qué? Porque Satanás es el padre de las mentiras, de las medias verdades, y quien utiliza su poder de persuasión para engañar a la humanidad. Pero esto también, la otra parte de la discusión, se podría traducir no haciendo referencia directa a Satanás, sino ¿a quién? Al origen maligno, ¿cierto? Del mal procede, al origen maligno ¿de qué? De la naturaleza pecaminosa. Y aunque Satanás sí es el padre de las mentiras, lo correcto cuando no hablamos con honestidad es admitir que se ha actuado bajo la influencia ¿de qué? De mi naturaleza pecaminosa. ¿Se acuerda el versículo que leímos, Mateo 12? ¿De dónde salen las malas palabras? Del corazón. De toda palabra vamos a ser juzgados porque eso sale del corazón. Porque hoy en día está esa tendencia, todo le echa la culpa al diablo, al pobre diablo. No, entonces me pinché, eso fue un demonio que se me metió ahí, no me permitió cumplir mi palabra, llegar a tiempo. O no, siento esto, no, eso es el diablo. O siento esto otro, eso es una mentira, hermanos. Porque en este caso, esto no nos lleva a asumir nuestra responsabilidad. No, es que es el diablo. Y han llegado personas a decirme, pastor, ¿qué hago? Yo, pues, cumpla lo que dice, hermano. ¿No? Eso, cuando a veces le echamos mucho la culpa al diablo, es verdad, Satanás es el padre de las mentiras. Y claro que de su influencia debemos estar atentos, porque la palabra nos dice que debemos velar, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero esto específicamente, cuando le echamos la culpa al diablo, no nos lleva a asumir nuestra responsabilidad, sino que, de hecho, el entender que debemos ser responsables por nuestras palabras es más acorde con los versículos que leímos, que nos hablan que lo que hablamos refleja lo que hay en nuestro corazón. Hermanos, si no somos honestos, creíbles y veraces, es porque hay un problema en el corazón. Y aquí es donde está la raíz del problema. Hay un problema en el corazón. Por eso, la verdadera solución al problema está en el corazón. Y debemos arrepentirnos. Debemos pedirle a Dios perdón. Debemos pedirle perdón a Dios y que el Señor cree en nosotros un corazón que siempre diga la verdad. Mire el Salmo 15,
versículos 2 y 4. Salmo 15. Y mire cómo el salmista, y es increíble cómo el salmista describe a alguien que es un hijo de Dios, a alguien que quiere entrar en la presencia de Dios. Voy a leer el versículo 1 y el 2 y luego me salto al 4. Salmo 15, 1 y 2 y después el versículo 4. Dice así, Salmo de David, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y mire el versículo 4, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y esta parte es la que me interesa, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, no por eso cambia. En estos versículos que estamos viendo, que un hijo de Dios es quien habla ¿qué? Versículo 2, la verdad en su corazón. Y que un hijo de Dios también es quien, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia su opinión o lo que dijo. Con respecto al versículo 2, esa palabra verdad se refiere a aquello que es fidedigno, aquello que es confiable. Y esa verdad debe ser hablada ¿dónde? No solo de labios para afuera, sino ¿en dónde? En el corazón. Subraye eso, en el corazón. Lo cual ya está describiendo el interior de la persona, está describiendo sus motivaciones, sus pensamientos. Una persona que habla la verdad en su corazón no tiene una agenda escondida, no. Ni tampoco dice medias verdades, ni se justifica. Esa es una persona que siempre habla la verdad, que lo hace de una manera adecuada y lo que dice refleja que su corazón está alineado a la voluntad de Dios. Que dice que cuando tiene que decir sí, dice sí. Y cuando tiene que decir que no, dice no. Con respecto ahí también al versículo 4, la segunda parte es bien importante porque dice, y más relacionado al tema, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Esa palabra jurando en el hebreo literalmente significa completando. Jurar es completar. Y esto significa que cuando una persona juraba y cuando decía que iba a hacer algo, estaba diciendo que iba a completar lo que dijo que iba a hacer. Un seguidor de Cristo es una persona que cuando dice que va a hacer algo, ¿qué? Lo hace. Lo hace. A pesar, como dice este versículo, a pesar de que eso sea un daño o sea perjudicial para él mismo. Excepto si es pecado. Bueno, lo tenemos claro. Ahí lo dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y esta es una persona que no se va a echar para atrás, aun si eso sea doloroso para él. Es alguien que no cambia su manera de pensar para evadir un inesperado dolor que pueda venir. No. Y pregunta, para que nos examinemos, ¿será que siempre hemos cumplido la palabra a una expensas de nuestra conveniencia? ¿Será? ¿Será que cuando hemos dicho algo, lo cumplimos? ¿Será que a veces exageramos? ¿Será que a veces embellecemos lo que decimos? ¿Y realmente estamos escondiendo falsedad? Tristemente hoy en día las palabras de una persona pueden querer decir lo que el hablante quiere que signifique. No, pero yo no dije eso. Un simple sí o un simple no no es suficiente hoy en día. Necesitamos contratos firmados en presencia de abogados, documentos notariados, juramentos en los tribunales, e incluso todo esto no puede ser garantía de veracidad y credibilidad en una persona. No es garantía de las palabras y de las intenciones. La gente rompe contratos, incumple sus acuerdos, comete perjurio por doquier. Un creyente, escúcheme bien, no debe ser así. Un creyente debe ser tan veraz, tan completamente digno de confianza, que se le crea la palabra. No les añada a sus palabras, escúcheme bien, no les añada a sus palabras un doble significado. No. Cuando usted tenga que decir sí, diga sí. Y nada más. Y cuando usted tenga que decir no, diga no. Y nada más. Y nada más. El Señor exige que el discurso de sus seguidores sea tan digno de confianza que quien lo escuche no tenga que debatir,
ni tenga que interpretar lo que dice la persona. No. Un creyente verdadero no necesita ningún juramento para respaldar o garantizar la verdad de cualquier cosa que diga. No lo necesita. Por eso no hay que jurar. Su garantía y su testimonio deben estar en lo que Él mismo es, que somos unos hijos de Dios y seguimos a nuestro Padre de verdad. Quiero concluir contándole una historia. Poco antes de su muerte, el duque de Borgoña, que presidía el Consejo de Francia, se le hizo al duque una propuesta de violar un tratado existente que aseguraría importantes ventajas al país. Se le ofrecieron muchas buenas razones para justificar que el previo tratado no se debía cumplir. Y el duque escuchó en silencio todas las propuestas, y cuando todos hubieron hablado, cerró la conferencia sin dar su aprobación. Colocando una mano sobre una copia del acuerdo original, dijo con firmeza en su voz: caballeros, tenemos un tratado. Caballeros, tenemos un tratado. Miren, es una fuerte tentación hoy en día abandonar nuestra palabra en favor de ventajas personales o de ganancias laborales, económicas o cualquier otra cosa. Sin embargo, como creyentes en Cristo, nuestra responsabilidad es permanecer fieles a nuestra palabra para que nuestro Señor sea glorificado. Es que ese es el punto de todo, hermanos. Permanecer fieles a nuestra palabra para que el Señor sea glorificado. Y entonces, cuando usted dé su palabra, cúmplala. Que su sí sea sí y que su no sea no. Si usted va a hacer un compromiso, cúmplalo. Que su sí sea sí y que su no sea no. Si usted asume una obligación, cúmplala. Que su sí sea sí y que su no sea no. Su honestidad, y tal vez esto es muy importante, su honestidad y su confiabilidad deben ser tan evidentes que se pueda creer en usted para cualquier contrato que usted hace. Si los no cristianos pueden confiar en su palabra, será más probable que cuando usted les hable del Evangelio, le crean. Bueno, cuando nos sintamos tentados a romper una promesa, pensemos nuevamente en estas palabras. Caballeros, tenemos un tratado. ¿Y sabe cuál es el tratado? Permanecer fieles a nuestra palabra para que nuestro Señor sea glorificado. Ese es nuestro tratado.